Buenas a todos, yo soy Alberto García y estoy aquí probando un smartphone para review también para ver qué tal suena el micrófono. O sea que entiendo de que si después no me decís esto suena de puta pena es porque funciona decentemente. Y bueno, quería contaros hoy un podcast medio rápido en el cual, pues bueno, una de las cosillas que quería contar es que subí también un vídeo ayer, donde un vídeo que sabía que dentro de lo que cabe iba a tener un poco de polémica, porque es un vídeo en el cual comparo un gama media baja contra gamas altas, ¿no? Y sobre todo para ver si de verdad merece la pena o no merece la pena, ¿no? E incluso, ¿te acuerdas? O sea, que os dije que vosotros mismos ibais a participar en alguno de los vídeos, pues justo en ese habéis participado vosotros, también dando vuestra opinión, y donde es bastante curioso porque se hace una serie de pruebas, una serie de experimentos, donde de forma, o sea, sin saber nada, vosotros mismos lo habéis dicho, ¿no? ¿Cuál es mejor? Y sobre todo, muchas veces, si se justifica o no se justifica el precio, ¿no? Está claro que obviamente una persona mejor que se haya gastado pues 1.000 y pico euros o 2.000 euros en un smartphone, pues claro, muchas veces le va a joder eso, ¿no? De que a lo mejor un smartphone de 200 euros aproximadamente pueda dar un rendimiento bastante parejo. No significa que sea mejor, obviamente no es mejor, pero sí que bastante parejo y que difícilmente se puede justificar pagar 10 veces más de precio, que es una cifra bastante potente, ¿no? Así que me hizo gracia, sobre todo por eso, ¿no? Porque había mucha gente que no significa ni que una cosa sea mejor ni que una cosa sea peor. Yo quería hacer un vídeo en el cual exponer las frioleras imágenes y las muestras que he cogido y deciros, oye, o sea, no lo digo yo, lo decís vosotros mismos habéis participado, donde habéis participado más de 250 personas y donde vosotros mismos habéis elegido. Entonces, claro, es una cosa en cuanto menos interesante y donde pues creo que muchas veces es eso, ¿no? O sea, creo que los topes de gama sí que están justificados, pero para X funcionalidades en exclusiva. Y como muchas veces digo, no hay un smartphone mejor ni peor, sino que hay un smartphone que se adecue mejor a tus necesidades. Entonces, os lo comento también porque muchas veces lo que es la comunidad geek intenta imponer de que un smartphone es mejor, este modelo es mejor, no es que el otro es mejor, no hay nada mejor que otra cosa, sino que hay uno que le da, o sea, yo por ejemplo, si para mí iOS tiene muchísimo valor, o sea, es para mí una cosa fundamental, o por ejemplo una persona Samsung DeX es una opción fundamental, o sea, es que le da igual la relación calidad-precio, le da igual que uno diga, no, es que por este precio tienes la misma potencia o incluso más, sí, pero es que yo a lo mejor no priorizo la potencia, priorizo esas cosas. Y entonces, por eso os digo, que muchas veces depende de cada uno, pero claro, el usuario medio esas cosas no las suele mirar, o sea, lo que es la mayoría de las personas, pues mira eso, o sea, un smartphone que sea muy equilibrado, con una relación calidad-precio lo mejor posible y después en X apartados, que sobre todo son los que comparo, que sea mejor o peor. Y ahí sobre todo por eso hice unos cuantos apartados donde posiblemente el usuario o sea, muchas son de las necesidades fundamentales de un usuario, no decir, oye, pues a mí me gusta más esto, me gusta más lo otro, y entonces pues saber cuál es mejor o por lo menos por dónde tirar a la hora de comprar un smartphone. Y ha sido bastante curioso, ¿no? Por el ver algunas de las reacciones, ¿no? Porque entendía que a lo mejor gente que a lo mejor, y yo soy un usuario que se ha gastado 1.400 euros en un móvil, pero lo que quería decir, que no se malinterprete, o sea, una cosa con la otra. Aquí se mide mucho la relación calidad-precio y si es sobre todo interesante a lo mejor pegar el paso si no vas a utilizar necesidades fundamentales, que sobre todo al final del vídeo sí que se especifican todas ellas y donde creo que sí que son claves en cuanto a la elección de un smartphone. Pero bueno, quería comentarlo también para que le echéis un vistazo y también aportéis, o sea, ¿qué os parece a vosotros? Si creéis que merece, que no merece la pena y cuáles son vuestras impresiones, ¿no? Porque claro, viendo todas esas estadísticas de 250 personas que habéis participado, es como, sí, puede ser que tú, incluso el otro día, o sea, bueno, uno de los comentarios lo hablaba con él, ¿no? Porque él me decía, no, tal, es que en cuanto a fotografía, claro, a mí es que me gusta mucho el postprocesado, tal, no sé qué, no sé cuánto y tal. Digo, sí, si no te digo que sea mejor ni peor, incluso los postprocesados, al fin y al cabo, no es algo objetivo. O
sea, objetivo se podría decir en cuanto a la fotografía real, sin postprocesado, ¿no? O sea, que sea lo más real posible a lo que tú estás viendo tus ojos. Eso en cuanto a fotografía, o sea, fotografía con reflex y tal, es lo mejor porque tú partes de una posición cero, donde tú ya si quieres cambiar X parámetros partes de una forma o una zona más neutral, ¿no? Pero en cuanto a postprocesado que hacen los smartphones, no hay ninguno que sea objetivo. O sea, todos son súper subjetivos. O sea, lo que ellos te ponen es lo que la empresa cree que es mejor o que va a gustar más al usuario y tal. No significa que sea que va a gustar a todos los usuarios, sino que a lo mejor le va a gustar a X personas o la mayor porcentaje de su target, ¿no? Y aquí es donde lo que reflejaba, en plan de, oye, tu opinión es totalmente válida, puede ser que te guste más te guste más lo otro, pero en las estadísticas de 250 personas, pues hay que decir que es que la mayor parte le gusta esto y no lo otro. Y entonces, pues claro, es curioso, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que os decía, estas empresas muchas veces no diseñan para todos los públicos, es imposible abarcar, o sea, no hay ningún producto que diga, no, esto es para todo el mundo, no, que va ni de coña, no hay ningún producto que vaya para todo el mundo, o sea, todo producto tiene un target de X edad, X género, X población, X gustos y puede ser más grande o más pequeño el target, pero siempre va hacia un target. Y dentro de los teléfonos móviles, incluso muchas empresas se caracterizan pues la gama, ¿no? Por ejemplo, la gama Note es una gama muy específica, donde valoran mucho mejor la productividad y la anotación esta o tal, y va mucho a ese target, ¿no? O por ejemplo, la simplicidad de Apple, donde busca, pues eso, como decía la típica frase, ¿no? Diseñado para tontos, en plan de no significa que seas tonto. Yo quiero aclarar porque después siempre salta el típico, sino que es tan fácil, tan intuitivo, o sea que valora mucho que sea una cosa muy, muy, muy intuitiva. Y a mí, por ejemplo, me gusta, ¿no? De que no tengas que estar tocando parámetros, sino que tú hagas PIM y todo lo haga el smartphone, no te tengas que preocupar de nada. Y entonces, claro, cada empresa tiene ahí su esencia, ¿no? Su parte más característica, o como OnePlus con su software. Y creo que son todas cosas muy válidas, pero al fin y al cabo hay cosas que gustan más a la gran mayoría y hay cosas que gustan menos. Y como os decía, en las estadísticas estas, pues al fin y al cabo hay unos ganadores respecto al público que ve los vídeos respecto a otros. No significa que sea peor o mejor, que muchas veces, como os decía, siempre están esas discusiones de cuál es mejor, cuál es peor, si sí, si no, si no. Y creo que aquí lo interesante muchas veces es ver cómo se ha hecho, ¿no? O sea, lo que opina cada uno. Y también valorar y sobre todo respetar las opiniones de los demás, que creo que es lo verdaderamente interesante de tener una comunidad geek y que seamos adultos para poder respetar la opinión ajena, ¿no? Aunque sea diferente a la nuestra. Creo que eso es lo fundamental. Así que muy interesante, sobre todo la gente que está ahí comentando y tal. Y como os decía, o sea, echarle un vistazo, dar vuestras impresiones también respecto a este tema, y entiendo que van a haber opiniones muy dispares de cada uno, es a favor, en contra, o justificando unas cosas, justificando otras, pero creo que es bastante interesante lo que es la conversación y esa discusión, ¿no? Pero como siempre, yo lo único que pido es respeto hacia todo el mundo, o sea, igual que la gente gusta que le respeten, pues también saber respetar a los demás y saber encajar opiniones diferentes, que creo que es una cosa fundamental. Bueno, también quería hablar de la fibra óptica y es que flipas. El otro día se me partió el cable de la fibra óptica, o sea que estoy sin internet, menos mal que tengo el internet ilimitado en el smartphone, que me hace gracia porque no sé Orange cómo tienen, o sea, a ver, como lo tiene prefijado y no sé, como tengo un bonus activado de 4 gigas para lo que es el contenido de la televisión de Orange, pero que a mí me da igual, porque al fin y al cabo yo esos 4 gigas no los utilizo porque tengo ilimitado y siempre me está recargando, oye tal, ya esto has superado no sé cuánto, y digo, pero vamos a ver, si tengo gigas ilimitados, tío, quitarme esta puta mierda, poner ahí una variable que diga siempre un if de cuando tengas esto, desactivar lo demás. Y bueno, estoy pasando con eso, la verdad es que ha sido un putadón, incluso he intentado arreglarlo yo, la fibra, pero joder, es muy compleja, o sea, no había nunca metido a ver, o sea, bueno, sabía el funcionamiento de una fibra, pero no la instalación en sí de una fibra. Y hostia, o sea, me es bastante peculiar y lo quería comentar también por aquí, por el mero hecho de la dependencia que vamos a tener siempre con el SAT o o sea, con la empresa que nos ponga la instalación, ¿no? Sobre todo como os decía, no es como pelar un cable y hacer un empalme, como mucho poner un poco de estaño, no sé, aislarlo todo bien para que no haya ahí cortocircuito ni nada, que va, es muchísimo más complejo.
Incluso estuve un poco indagando, pero al fin y al cabo, para que os hagáis una idea del funcionamiento de la fibra óptica, es como si cogieses un espejo y lo doblases, o sea, era un poco... Pero imagínate que igual que coges un folio, ¿no? Lo doblas y hacer ahí un churrito, ¿no? Un cilindro, pues igual, pero con un espejo, ¿no? Quedándose la parte que refleja hacia adentro. Pues para que sepáis el funcionamiento, lo que hace la fibra óptica es igual que hacemos con el cableado eléctrico. Lo que pasa que a diferencia del el cableado eléctrico, el cableado eléctrico funciona midiendo los impulsos eléctricos, ¿no? O sea, y me diréis, bueno, ¿y por qué mide eso, no? Porque es que al fin y al cabo la informática son unos y ceros, sí o no, A o B, blanco y negro, ¿no? Y es que es verdad, o sea, al fin y al cabo lo que mide es, ¿hay pulsación? No hay pulsación. ¿Hay pulsación? No hay pulsación. Y para que, o sea, todo esto para que lo hagáis, vayáis enlazando con lo que os voy contando muchas veces, por ejemplo, los procesadores. ¿Por qué se sobrecalienta más un procesador más potente que el otro? Porque hay más cantidad de impulsos eléctricos, ¿no? Tú imagínate que si en un segundo hago 1, 0, 1, 0. Claro, está entrando mucha menos electricidad, ¿no? Porque hay muy pocos unos. Mientras que yo hago 1, 0, 1, 0, 1, 0. Aquí ya hay más cantidad de unos, ¿no? Y si hago 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ya hay mucho más unos, ¿no? ¿Y qué pasa con esos unos? Esos unos son electricidad que está entrando como si estuviese escupiendo, ¿no? Pam, 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 pam. Pues al haber más, lo que hace es que está entrando más electricidad. Que como decía muchas veces, y sobre todo os comenté en el vídeo, pues muchas veces os lo recomiendo, el vídeo de los AirPods Max, el por qué pasaba todo esto y cómo funciona la conductividad y todo eso. O sea, no hay una conductividad total, hay materiales que son más conductores o menos, pero todos son conductores en cierta parte, ¿no? O en cierto modo. ¿Y qué pasa con esto? Pues que siempre hay un impedimento de la electricidad y eso es lo que se disipa en calor, ¿no? En forma de calor, pues el principio básico de la energía, de que la energía ni se crea, ni se destruye, sino que se transforma. Y aquí es igual, se transforma en calor. Y aquí es por eso de que se caliente más un procesador más potente, o sea, siempre y cuando sea la misma fabricación y tal. Y en cuanto a uno menos potente, ¿no? Porque cuando hablamos de gigahercios, de cantidad de tareas de procesamiento que hace por segundo, estamos hablando de eso, de cuántas veces puede llegar a captar esos escupitajos, ¿no? Pues bueno, ahora que habéis entendido esto, si nos vamos a la fibra óptica, como os decía, este símil de coger un espejo y enrollarlo, ¿por qué hacemos esto? Porque tú lo que vas a enviar va a ser luz, porque va mucho más rápido, ¿no? Y ahí también de que la fibra óptica es bastante más rápido que lo que teníamos hasta el día de hoy. Y al enviarlo también se sobrecalienta menos. Lo que pasa, o sea, vosotros cuando enviáis luz, claro, o sea, enviar luz es muy complicado, ¿no? Porque la luz, al fin y al cabo, se pierde. O sea, aunque tengáis un láser, o sea, un láser que concentra mucho la luz, si tú enfocas cerca, sí, se ve ahí el punto súper nítido, pero si enfocas ahí a lo lejos, ya ves cómo empieza a hacerse más grande, ¿no? Empieza más grande, a tener menos nitidez el circulito y tal. Pues ¿qué pasa? Pues que tenemos que tener un medio conductor, ¿no? Un tubito por el cual pueda ir la luz sin que pase esto. Pues entonces lo que hacemos, esta fibra óptica, al fin y al cabo, como decía, ese espejo, que tú tiras un rayo y va rebotando por todo el rayo. Va rebotando por en medio sin dejar que se escape. Y lo que hace es que hay un medio que es el nodo, el cual está diciéndole toda la información, y un receptor que es nuestro router que después lo cambia a información, ¿no? O sea, está midiendo esas luces y las transforma en unos y ceros, que al fin y al cabo es la información que estamos leyendo. Y al fin y al cabo es lo mismo, pero en vez de analizar impulsos eléctricos, está analizando impulsos ópticos, que sería la luz, ¿no? ¿Qué pasa cuando te pasa como a mí y se te rompe? Pues claro, antes sí que el cable, como al fin y al cabo era conductor, o sea, tú empalmabas uno con otro y tampoco había mucha complejidad, ¿no? En este caso no funciona así. Y es muy jodido porque, claro, tú tienes que encarar un chapa que pase la luz de uno al otro y que siga por el mismo tubito. Pero es que el tubito, el grosor que tiene es comparable a un pelo humano, o sea, es muy fino. O sea, a lo mejor un poquito más, unos cuantos pelos humanos, pero muy fino. Aunque tú veas el pedazo de cable de fibra que te traen por tu casa, por fuera, si lo abres y lo pelas,
lo que es la fibra es un hilito que hay justo en medio, o sea, todo lo demás es como un relleno para que el cable no sea tan frágil y tal, ¿no? Y claro, al fin y al cabo la fibra óptica también, pues no se puede doblar todo lo que quieras, entonces como que lo rellenan para impedir que haga un radio superior a tal y no se parta, ¿no? Pero podría decir que el 90 o 95, no más, a lo mejor el 98% de ese cable es relleno, mientras que la esté puesta ese 0,1 o 0,2 que es la fibra. Pues es muy jodido y como les decía, claro, como tienes que pillar ese cable, ponerlo totalmente cara contra cara y hacer el empalme, o sea, es imposible hacerlo, bueno, es muy difícil, yo por lo menos no lo he conseguido, lo estuve mirando, pero claro, a empalmar, tú imagínate coger un pelo y encararlo justamente que se quede paralela una cara con la otra y después empalmar eso y que se quede así bien desellado, ¿no? O sea, es muy difícil y prácticamente imposible. Claro, yo estuve viendo tutoriales y la gente lo hacía con unas máquinas ya exclusivamente para eso, donde ya metías tú una cara, metías la otra, te la encaraba perfecto, incluso se veía ahí a nivel microscópico cómo se encaraba y a lo mejor la imperfección que había y te lo juntaba, ¿no? Te hacía la fusión entre las dos caras y entonces ya después ya tú lo reforzabas y tal, pero bueno, se veía que iba muy difícil, ¿no? Y justo estaba mirando y digo, hostia, a ver cuánto cuesta una máquina de estas, ¿no? Digo, porque igual que me ha pasado ahora, si es la típica máquina esta de AliExpress que te cuesta 20 euros, digo, no sé, digo, porque llamé también al servicio de Orange y me dijeron, bueno, al ser un fallo vuestro son 45 euros, supongo que será 45 euros lo más barato, o sea, después supondrá dependiendo lo que tarde el operario, ¿no?, en arreglar todo eso, que ya os contaré también, por si alguno de vosotros pasa. Y entonces, claro, digo, hostia, 45 euros, pues como decía, ¿no? Si está la típica maquinica por 20-30 euros, pues me la compro, lo arreglo yo y encima ya tengo la máquina, ¿no? Que muchas veces me pasa eso, ¿no? Que eso me pasó con la impresora 3D. Para el proyecto de final de carrera tenía que hacer una maqueta y de imprimir la maqueta me cobraban 150 euros así. Y dije, hostia, pues en 150 euros ya tengo una impresora 3D. Más 20 euros del rollo. Digo, en 170 euros tengo toda la máquina, me lo puedo hacer. Y en 150 solo tengo la maqueta. Pues cogí y me compré una máquina yo y me lo hice, ¿no? Y claro, pues aquí mira un poco eso. Y que va, es súper cara. Las máquinas valen como, creo que eran 1.400 euros, estoy viendo por Amazon, o sea, ultra mega caras. Estas que vienen con pantalla y todo, a lo mejor hay algunas más simples, pero yo por lo menos tampoco indagué mucho. Cuando vi los 1.300 euros dije, bueno, hasta luego. y claro, sobre todo la reflexión es a decir, joder, hemos pasado a un tipo de uso, ¿no?, en el cual es muy complicado, o sea, es muy complicado poder arreglártelo tú y siempre vas a tener que depender de un técnico. Y pase lo que te pase, cualquier duda, nunca te la vas a poder arreglar tú, sino que siempre va a depender de un técnico. A ver, supongo que todas estas máquinas se irán abaratando, como todo, hasta llegar a precios más irrisorios, que cada uno lo pueda tener en su casa. Pero, joder, a día de hoy es muy, muy, muy difícil. Y ya os digo, o sea, es que yo por lo menos, de forma casera, para poder empalmar esas dos cosas, fue algo imposible, vamos, yo no lo pude hacer. Y intenté, no sé, aplicar un poco la lógica, dije, bueno, a ver, si está la fibra, ¿no?, que es un tubito, si le quito lo de fuera, ¿qué es lo que hace que refleje? Que ya jodido, porque con lo finito que es, como pelarla para que salga la luz, es muy difícil. Y lo intenté ahí, lo quité y dije, a ver si así lo que hace es como que empalmo una cara con la otra y la luz pueda salir, y aunque no sea 100%, o sea, que no entre 100%, pues por lo menos que entre parte y que a ver si funciona. Que va, ni de coña, no funcionó ni de casualidad. Y así que sinceramente lo deseché. Y dije, bueno, pues nada, hasta luego. Y ya os iré contando. Aún así también me gustaría indagar más, pero me parecía bastante curioso, ¿no? Porque sí que sabía, porque al fin y al cabo, por ejemplo, en ingeniería te enseñan el funcionamiento de la fibra óptica y todo eso, pero nunca había visto las máquinas con las que se trabaja la fibra óptica, ¿no? Y, claro, incluso yo creía que la fibra óptica que te ponían o no era solamente un lazo o era algo más gordo o tal, es que es súper finito y muy difícil de poder trabajarlo, o sea, así a simple vista, una persona en su casa y tal. No sé, me parecía algo peculiar y sobre todo
decir lo dependiente que vamos a ser de los servicios técnicos en este aspecto. Pero bueno, cuanto menos curioso. Y nada, como siempre, cualquier cosa, cualquier sugerencia podéis dejar en los comentarios de iVoox. No olvidéis echarle un vistazo al vídeo y participar dando vuestra opinión, que seguramente será muy dispares la de cada uno. Y nada, recordad reviewforyou.com/enlaces, ahí tenéis absolutamente todo. Y nos escuchamos en un próximo podcast de Review